Listo, Leslie, ¿sí me escuchas? Sí, profe, y sí lo escucho un poquito, sino que como le digo, o sea, a veces usted está hablando y en momentos sí se le escucha clarito, pero llega otros momentos en el que habla y parece como cierto, como ese robot, o sea, se Ujú, empieza a cortar mucho y no se le entiende. ujú. Bueno, ya me acomodé, me puse más cerquita del módem, hasta, no sé, pues ya estoy haciendo maromas, entonces esperemos me escuchen mejor, ¿listo? Bueno, Vale. profe. Bueno, como les decía, pues bueno, acá obviemos el ejemplo que les pedía, pero pues yo les decía que siempre el ecosistema estratégico no solamente va a hablar sobre la protección del medio ambiente y la protección de sí mismo, sino que esta protección debe estar dada por la introducción de valores y significados. Por eso yo les decía, para mí este ecosistema que se conoce como Parque Simón Bolívar es muy importante porque yo tuve varias vivencias allí con familiares, amigos, fui a conciertos, no sé, picnics, cosas del colegio, ¿sí? Entonces es un lugar que tengo buenos recuerdos y seguramente ustedes tendrán asociación a algún ecosistema, ¿sí? En el cual pues puedan tener esa asociación simbólica, no solamente ese beneficio del que se provean de un ecosistema, agua, aire, paisajismo, sino que también tendrán esa relación sentimental que pues les hará sentirse de alguna manera mejor, ¿sí? Eh, y pues este significado, ¿sí? O este sentimiento es como un significado simbólico, un valor simbólico que cada uno de ustedes como habitantes y todos los habitantes colombianos le damos al territorio, ¿sí? A partir de todas estas vivencias. Entonces, en ese caso, pues ustedes pueden saber qué ecosistema les parece bueno y les gusta y les llama la atención por las mismas vivencias que han tenido y por lo mismo y tanto lo que se puede considerar como estratégico, ¿sí? Bueno, y pues continuamos con estas definiciones a nivel local de ecosistema, que pues básicamente es tener en cuenta las anteriores consideraciones que hemos tenido, ¿sí? Ya de la definición local de ecosistema, ¿sí? Y pues en este caso se puede inferir que los ecosistemas pues van a recibir esta denominación de estratégico cuando pues nos va a servir algún servicio ecosistémico, el cual ese servicio ecosistémico sea muy valorado, ¿sí? Y pues estos servicios van a ser en sí una propiedad emergente, es decir, una propiedad que nosotros entendemos que surge del ecosistema, no es que el ecosistema sepa que tiene que darnos eso, sino que es una propiedad emergente, algo que surge a partir de la misma utilización, de la misma relación con el ecosistema, ¿sí? Es decir, que esta propiedad emergente es algún atributo de este ecosistema que puede tener una funcionalidad que nos beneficia a nosotros, ¿sí? Y en este caso puede ser adquirido circunstancialmente, es decir, por X o Y motivo, eh, surgió y alguien, digamos, como que entendió que es un servicio que nos está ofreciendo, ¿cierto? Y pues este proceso pues pudo surgir a partir de la interacción entre los mismos componentes del ecosistema y los mismos procesos del ecosistema, ¿sí? Bien saben ustedes que estos procesos van todos estos componentes van a tener ciertas relaciones que van a generar ciertos procesos del mismo ecosistema que pues desencadenarán la generación de algún bien y servicio, ¿sí? Ya sabemos la interacción, por ejemplo, entre la red trófica, productores, consumidores, descomponedores, ¿cierto? La funcionalidad de cada uno de ellos, el nicho ecológico de cada uno de ellos y cómo va a desencadenar que este ecosistema funcione bien, ¿sí? Y pues todos estos componentes y todos estos procesos van a generar que se cree pues algún beneficio para nosotros, ¿sí? Y pues cuando uno de estos atributos funcionales es percibido por nosotros, que surge y sucede en un ecosistema que está amenazado y vulnerable, en ese caso, ese ecosistema
se va a convertir en estratégico. Es decir, es una propiedad emergente que surge a partir de todas las interacciones de ese ecosistema. Y pues en ese sentido, eh, esta propiedad pues va a generar algún beneficio para nosotros. Y en ese caso, cuando se vea que este beneficio se está viendo perdido a partir de la degradación de este ecosistema, aquí en este momento es que se considera como estratégico, ¿sí? La palabra estratégico como que implica un sentido de conservación, no solamente es saber que, no sé, el páramo es estratégico porque provee de agua, sino que es saber el páramo es estratégico porque provee de agua y por lo tanto debemos protegerlo para que podamos seguir consumiendo esa agua, ¿sí? Entonces, esa es como la definición de un ecosistema estratégico en Colombia, ¿sí? Y bueno, acá les digo, estratégico se conoce como una categoría superlativa de protección acerca del conocimiento, manejo y conservación, lo que les decía, de dichos ecosistemas. Ya saber que un ecosistema es estratégico, ¿sí? Que nos está dando cierto bien y servicio, pues nos va a dar paso a que debemos conocerlo, ¿cierto? Y a partir del conocimiento de este ecosistema podemos saber cómo manejarlo para promover, que este pues siga sobreviviendo, siga dándonos ese beneficio y a partir de ello pues su conservación. Siempre debemos partir del conocimiento de un ecosistema para saber cómo manejarlo y cómo promover su conservación, porque muchas veces se puede estar realizando el ejercicio o empezando a realizar la conservación y preservación de un ecosistema, pero puede que lo estemos haciendo mal si no conocemos cómo funciona ese ecosistema. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Entonces les tengo el truco. Pónganse una tapa de, de olla detrás del compu y ahí les funciona bien el internet. Bueno, entonces, Acá hubiera sacado un alambre con una esponjilla. ¿también? Ah, bueno. Me va a tocar porque no, ya desesperada me tocó buscar un videito rápido en YouTube. ¿Cómo optimizar el internet? Ponga una olla detrás o una lata detrás del computador. Bueno, y pues podemos ver que en Colombia tenemos dos instrumentos importantes para que nos van a ayudar a clasificar ecosistemas estratégicos y además de ello que nos van a ayudar a ubicarlos y que nos van a ayudar a entender dónde están, ¿sí? En este caso, esos dos instrumentos de planificación de nuestro país que nos van a ayudar a entender qué es un ecosistema estratégico y en dónde está ubicado, van a ser los planes de ordenamiento territorial POT, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues los planes de ordenamiento territorial son pues estos proyectos en los cuales se va a generar un ordenamiento del territorio, es decir, se va a indicar dónde se puede construir, dónde no se puede construir, dónde puede ser un lugar, digamos, para construcción de viviendas, dónde puede ser un lugar para construcción de vías, otro para construcción de hospitales, otro para implementación de cultivos, ¿sí? Y otro pues para implementación de qué, de ecosistemas estratégicos, ¿sí? O de lugares de protección, ¿sí? Estos planes de ordenamiento territorial, como ya ustedes bien lo saben, puede ser de tipo municipal, departamental y de tipo nacional, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron ordenamiento territorial? Estamos viendo en este semestre, profe. ¿Y En qué este, han visto hasta el momento? Profe, es que solamente hemos tenido como una sola clase nomás con ella, no hemos tenido más porque iniciamos tarde con la profe. Ah, con la profe Maricel. No, Carolina. Ah, pucha. Ah, bueno, chicos. Bueno, pensé que ustedes me podrían ayudar a complementar esta diapositiva, pero bueno, les decía que los planes de ordenamiento territorial
pues nos van a ayudar a entender dónde sí se puede construir, dónde no, dónde se puede conservar, dónde no se puede conservar, ¿sí? En general, el objetivo de estos planes de ordenamiento territorial es uno, pues poner o establecer la comunidad humana en los lugares de menor riesgo, ¿sí? Supongo que cuando ustedes, el ejemplo que siempre les doy, cuando ustedes vieron lo que sucedió en Mocoa, se hablaba mucho que no hay un ordenamiento territorial propicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre un ordenamiento territorial debe estar dado a la protección del ser humano, ¿sí? De ubicarse en los lugares menos riesgosos, ¿sí? Por eso estos procesos de invasión de que la gente se apropia de cierto lugar, son peligrosos porque la gente llega a vivir, coge terreno, pero no sabe la condición de ese suelo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el plan de ordenamiento territorial. Uno, pues para que nosotros podamos saber dónde vivir. Dos, pues para saber dónde se pueden poner las carreteras, ¿cierto? No sé, dado caso que sean más rápidas o que afecten menos a los ecosistemas o que sean lejanas a la comunidad para que no haya tanta polución, ¿sí? En ese sentido. Por ejemplo, el túnel de la línea, creo, el que se inauguró hace como 8 días, pues en el plan de ordenamiento territorial estaba que pues como la vía era muy congestionada, entonces lo que se quería hacer era otra vía para que fuera en un solo sentido, ¿cierto? Y pues se optimizara el tiempo de viaje de los pasajeros o de las personas que la utilizaran, ¿sí? Entonces en ese sentido se tomó en cuenta eso, ¿sí? Y pues se tomó en cuenta que se debían preservar los ecosistemas de montaña, por lo tanto lo que se hizo fue un túnel, ¿sí? Entonces en ese sentido, esos planes de ordenamiento territorial nos van a ayudar a definir básicamente dónde se encuentran los ecosistemas estratégicos y en dónde se pueden proteger, ¿sí? También van a estar los planes de gestión ambiental PGAR, ¿sí? Que pues los van a ejercer las corporaciones autónomas regionales. Sí, ya ustedes bien saben que la corporación autónoma de acá del Putumayo es Corpo Amazonía, que pues está en todos los departamentos de la Amazonía, ¿sí? Y estas corporaciones autónomas regionales lo que van a hacer es investigar o saber o entender cuáles van a ser esos ecosistemas estratégicos, van a definir dónde están, qué es, qué servicio ecosistémico brindan, ¿cierto? Y por qué es necesario protegerlo y además cómo van a influir esos ecosistemas estratégicos en se me fue la idea, en la salud de los humanos, ¿sí? Entonces, son importantes estos dos planes, ¿sí? El plan de ordenamiento territorial, el plan de gestión ambiental, para tener en cuenta la definición de ecosistema estratégico, dónde debe estar ubicado y por qué debe estar ubicado, ¿sí? No sé si ustedes sepan, me contarán, conocen qué hace Corpo Amazonía y en este caso el plan de ordenamiento territorial. ¿Ustedes conocen algo que haya influido Corpo Amazonía? ¿O la corporación del departamento donde sea que estén viviendo? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, pues de pronto les encargo, cuando avancen con sus clases en ordenamiento territorial, preguntarle a la profe, de pronto cómo influencia Corpo Amazonía o las corporaciones autónomas regionales en, en el desarrollo de una región, ¿sí? Y además en la implementación de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Me gustaría que me vinieran a complementar qué les dijo la profe. Bueno, y pues acá les traigo unos ejemplos, por eso les pedía ejemplos, en los cuales pues les tengo la ciudad, ¿sí? Y el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? En este caso pues Barranquilla, en el cual en el decreto número 054 del 2000 y en el acuerdo 033 del 2007, se ordena el plan de ordenamiento territorial del distrito, ¿sí? Es decir, del distrito barranquillero. En este caso se habla sobre el ordenamiento industrial y portuario, ¿sí? Entonces,
cómo se van a organizar en este departamento el sector industrial, ¿sí? Y cómo se van a organizar todos estos puertos, cómo van a llegar todos estos barcos, a dónde van a llegar, cómo se van a organizar, ¿sí? Bien sabemos que los ecosistemas marinos, como coral, arrecifes de coral, manglares y todos estos, se están viendo gravemente afectados por el mismo, por la misma actividad portuaria, ¿sí? Y pues son de gran importancia de conservación, pues los manglares, porque nos protegen, son como barrera, hacen un efecto de barrera de lo que sucede en el mar. Entonces, dado caso que suceda un maremoto, entonces esas olas van a ser controladas por los manglares y pues no van a afectar a la comunidad aledaña a esas costas, ¿sí? Y los arrecifes de coral, mantenimiento del ecosistema, son la base de los ecosistemas marinos, mantenimiento de peces, mantenimiento de recurso alimenticio para el mismo humano, ¿sí? ¿Quién fue digamos, la entidad autónoma o la que tenía la jurisdicción para establecer esto? Pues la CRA, CR autónoma, o la cara autónoma del departamento del Atlántico, la cual pues está en jurisdicción de 23 municipios, ¿sí? Y pues el plan de gestión ambiental regional pues fue realizado por la Corporación Regional del Atlántico, ¿sí? También les tengo el ejemplo de Bogotá, en el cual en el decreto 619 del 2000 se adopta el plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Hace poco se estaba creando otro plan de ordenamiento que fue en el mandato de Peñalosa, que eso fue como 2017-2018, pero pues todavía está como en realización porque como hubo cambio de, bueno, estuvieron todo este proceso de elección y todo esto y al man no le aprobaron un montón de cosas, entonces pues están en proceso de la creación del nuevo plan de ordenamiento territorial, ¿sí? En este caso, pues fue la CAR, la Corporación Autónoma Regional del Departamento de Cundinamarca, en la cual pues tiene jurisdicción de 98 municipios y 6 de Cundinamarca, sí, y 6 municipios de Boyacá, ¿sí? Y algunas partes de zona rural, ¿sí? Entonces, en este caso, la región, en la Corporación Autónoma Regional, pues fue la de Cundinamarca, que implementó esto, o bueno, los lugares de protección o estos ecosistemas estratégicos en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2013, ¿sí? Entonces, vean pues todo lo que ha tenido que realizar cada uno de los departamentos. Y pues, Bucaramanga adoptó pues su plan de ordenamiento territorial en este municipio, estaba en borrador para la época de esta publicación y pues la corporación autónoma de este lugar, que no sé, no recuerdo qué es CAS más bien, em, tiene jurisdicción en 74 municipios del Santander y pues estos 13 municipios no tengo claro. Bueno, en este caso pues fue el responsable la Corporación Autónoma de Santander, en la cual realizó el Plan de Gestión Ambiental Regional para el 2012-2021. En este es pues el más actualizado, ¿sí? O pues hasta el próximo año se vence este plan de ordenamiento, ¿cierto? Y pues en este caso la Corporación Autónoma Regional buscó defender la meseta de Bucaramanga. Seguramente este ecosistema será de gran importancia, por lo cual podrá continuarse o deberá continuarse protegiendo, ¿sí? Y pues se habla del plan de la gestión ambiental regional también del 2004 al 2013, ¿sí? Entonces, pues vean que es un proceso un poco largo de establecimiento de los territorios, de favorecer a la mayoría de la población humana, o no pues en su mayoría, sino a la totalidad, de no afectar a nadie, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Peñalosa en su plan de ordenamiento territorial propuso poner el metro de Bogotá, que pues se le aceptó, los planos y todo esto fueron presentados, ya se sabe por dónde va a pasar el metro de Bogotá de tal manera que beneficie a la población bogotana, que no altere tanto a los ecosistemas. Por ejemplo, este man lo que pedía era que se destruyera la reserva Van der Hamen. Hubieron muchas protestas, muchas cosas en las cuales se pedía que no se
destruyera esta reserva Van der Hamen porque es uno de los ecosistemas más importantes de Bogotá, ¿sí? Aparte de los cerros orientales y de los páramos, el páramo de Chingaza, también la reserva Van der Hamen es un humedal muy grande que pues favorece la recolección de agua dulce y además de la purificación o del ciclaje de esta agua y la limpieza de la misma. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo importante de la presencia de las CAR, porque puede llegar algún político que quiera favorecer sus propias empresas o las empresas de la familia, proponer ciertas cosas sin pensar en el medio ambiente o sin pensar en los perjuicios que puede tener el desaparecer un ecosistema, ¿sí? Bueno. Y pues ya, esto es básicamente para nuestro país cómo se deben manejar los ecosistemas estratégicos. Ya podemos pasar a hablar de la relación que existe entre los ecosistemas y la población humana, ¿sí? Entonces, pues los ecosistemas fundamentalmente nos van a servir de base o de sostenimiento para toda la vida en nuestro planeta, no solamente la vida humana, sino toda la vida animal, vegetal, microbiana, ¿sí? Y pues la biología humana siempre va a tener necesidades fundamentales que van a depender de los ecosistemas, ¿sí? Ya bien hablamos que esas necesidades fundamentales van a generar que necesitemos de esos servicios ecosistémicos y esos servicios ecosistémicos van a ser esas propiedades emergentes que pues nos van a ayudar o que van a desencadenar la formación de servicios ecosistémicos. Bien, sabemos que la necesidad fundamental de nosotros como humanos es de agua, ¿cierto? Para nuestra propia hidratación y limpieza, aire limpio, ¿sí? Porque si no tenemos aire limpio nos enfermamos de los pulmones a tal punto que muramos de alguna enfermedad respiratoria, ¿cierto? Los ecosistemas nos sirven una protección contra la intemperie, por ejemplo, estas montañas. Acá en el Valle de Sibundoyo hace mucho frío y hacen grandes ventiscas, pero si no existieran estas montañas que de alguna manera cortan estos vientos, seguramente serían mucho más fuertes, ¿sí? También nos van a dar una regulación y una estabilidad climática. Ya les he hecho el ejemplo de cómo se convierte, cómo es el clima dentro de un bosque y cómo es el clima por fuera de un bosque. Y aún así, el microclima, dentro de ese microclima o dentro de ese clima de ese bosque se forman más microclimas. Dentro de una plantica hay un microclima para esos bichitos que viven dentro de ella. En las raíces se forman ciertos microclimas para los organismos que viven en las raíces. ¿Sí? Entonces no solamente es el clima en general del lugar en donde estemos viviendo, sino que también dependemos de esos microclimas que sean regulados por esos ecosistemas. Y pues también tenemos la dotación completa de especies. Y que el ecosistema nos dé una dotación completa de especies nos va a ayudar pues a abastecernos de recurso alimenticio, abastecernos de recursos de producción, ¿cierto? Abastecernos de todos estos servicios de Profe, abastecimiento. no se entiende, qué pena. ¿Desde qué punto no estás entendiendo? Mm. Profe, se le está escuchando muy entrecortado. Vale. Ahí ya me están escuchando mejor. Ya, profe, ahí Sí, ya. profe. Bueno, es que como que a rato se me va la onda. Pero bueno, bueno, les repito, les decía que pues la regulación climática es importante por el mismo clima que se da dentro del ecosistema y los mismos microclimas que se forman dentro de una planta, dentro de, debajo del suelo, debajo del dosel o debajo de las plantas rasantes, ¿sí? Dependiendo del nivel de las plantas en el cual estén habitando. No, profe, se sigue entrecortando mucho por ratos.
Ahí, ¿me escuchan mejor? Profe, es que en un momentico sí se le escucha clarito, pero va avanzando y otra vez empieza a entrecortar. Bueno, chicos, pues, ¿qué más? Pues voy a tratar de hablar lo más lento de pronto, si ya ven que por mí no me funciona. Entonces, si algo las partecitas que no entiendan, pues si ya me demoro mucho, Profe, Dios mío. ¿Sí me están escuchando? Ahorita sí, pero ahora rato no. Bueno, les decía que pues voy a hablar más despacio, como lo están notando, para que la misma comunicación no se vea tan, como tan cortada de alguna manera fea, ¿sí? Y pues de todas maneras, si se corta pedacitos pequeños, como van a estudiar para el parcial, se remiten al video. En el video el audio seguramente queda más, queda mejor, más mejor, ya iba a decir. Y pues me avisan cuando haya intervalos grandes de tiempo en los cuales no me están escuchando, me avisan, profe, se le dejó de entender en tal punto, ¿sí? Porque a veces me dicen, profe, no se le entiende, pero no sé desde qué punto no me están entendiendo. Bueno, eh, bueno, entonces parece que sí me están escuchando bien. Les decía pues que la dotación completa de especies nos va a ayudar o nos va a favorecer en la adquisición de recurso alimenticio o de recurso de abastecimiento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el que un ecosistema sea estable va a fomentar que se mantengan ciertas especies o todas sus especies, ¿cierto? Ya dependiendo de la regulación poblacional entre las mismas interacciones de las especies y pues por lo tanto nos va a favorecer que podamos extraer plantas, animales, microorganismos, ¿sí? Organismos que puedan servirnos para nuestra propia economía, ¿sí? Y además que nos va a generar diversidad genética. Ya hablamos que la diversidad genética nos puede ayudar a que pues se mantenga la misma variabilidad genética dentro del ecosistema, lo que vimos el semestre pasado en biodiversidad, ¿cierto? Y esa variabilidad genética pues va a fomentar que de pronto esos genes se puedan ser utilizados, no sé, que resulta que hay un animalito muy grande y ese animal lo podemos utilizar como producto cárnico, no sé, un pez, un ave, o que hay una especie que empezó a mutar y empezó a generar diferentes coloraciones en sus individuos y es algo muy llamativo y esto puede generar turismo, ¿sí? Entonces es también de aprovechar esa diversidad genética, ¿cierto? Dentro del ecosistema y también como estudio para la misma fabricación de no sé, de medicamentos, de cosméticos, no sé, de diferentes productos que nos ayuden en la investigación genética dentro de estos organismos que habitan en un ecosistema. Eh, y bueno, entonces, ya habiendo hablado de todos estos beneficios que nos van a brindar, todas estas propiedades emergentes que surgen del ecosistema y que nos benefician a nosotros, ¿sí? Entonces ha surgido pues un gran interés especialmente en las fuentes de agua dulce, porque pues lo más importante es tener agua dulce para poder pues tomar, poder implementar nuestros cultivos y poder pues mantener el sostenimiento de la misma población humana, ¿sí? Y pues siempre se va a tener pues en cuenta mucho estos ecosistemas en los que se produce gran cantidad de alimento, ¿sí? Y pues en los que hay una regulación climática, ¿sí? En la cual pues
si de pronto llegan a cambiar estas condiciones climáticas, se puede causar fuertes impactos que afecten la salud del humano, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos este río que seguramente era muy frondoso, sucedió algún cambio climático de aumento del clima, ¿sí? La producción de agua disminuyó, se seca muy rápido el agua, hay constante consumo de agua por parte de los humanos y los animales hasta tal punto que ya se acabó este recurso, se está acabando y pues ya se sobreexplotó este ecosistema, ¿sí? Entonces, nosotros como población humana tenemos una fuerte relación con los ecosistemas que forman agua dulce, ¿sí? Y por lo tanto, pues en general lo que se está causando es un sobreexplotamiento de estos ecosistemas y se están viendo altamente degradados, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Y pues en ese sentido, em, podemos ver pues todo lo que sucede con estos ecosistemas y la importancia de la conservación y de nuestra relación con los ecosistemas de agua dulce, ¿sí? Y acá, pues hablando de daños ambientales causados a los diferentes ecosistemas, pues podemos hablar de que esa creciente sobreexplotación, ¿sí? De los medios, de los ecosistemas, pues ha causado que se generen ciertos cambios ambientales y cierto deterioro de los ecosistemas, ¿sí? Tenemos pues el caso, pues de que esa creciente presión humana sobre el medio ambiente ha causado varios impactos de cambio climático. Ya hemos visto que el aumento de capa de smog en pues en nuestro planeta Tierra hace que pues los rayos no puedan salir de nuestro planeta Tierra, por lo tanto se den un aumento de la temperatura y por eso un aumento rápido de la temperatura del mundo y por lo tanto el deshielo, ¿sí? La reducción de la capa de ozono, ¿cierto? Esto por el constante uso de tantos químicos de tipo gaseoso que pues la van deteriorando, la tala de bosques y cambio en la cobertura vegetal que influencia mucho el cambio climático, la degradación de tierras y la desertificación, que pues está muy relacionada con ¿cierto? La pérdida y deterioro de los humedales, que como les decía, los humedales son muy importantes para la purificación y recolección de agua, ¿sí? Pérdida de biodiversidad, que está pues muy relacionado con todos los anteriores, aumento y contaminación del agua dulce, la urbanización y los impactos, que en general esta urbanización va a desencadenar que todos estos sucedan, ¿cierto? Y daño a los arrecifes y ecosistemas costeros, ¿sí? Entonces, pues la urbanización es importante, por eso les mencionaba el plan de ordenamiento territorial, para saber qué es el ecosistema que mayor prioridad tenga para su conservación, ¿sí? Y pues tenemos que estos primeros impactos causados o todos estos impactos causados por el hombre a los ecosistemas van a tener un impacto en nosotros sobre nuestra salud, ¿sí? En este caso, pues los impactos cuando hay el cambio climático y reducción del ozono y tala de bosques y cambio de cobertura vegetal, va a desencadenar que se generen inundaciones en esos lugares donde están deteriorados esos ecosistemas, se generen olas de calor porque no hay quien regule estas temperaturas, ¿cierto? Escasez de agua por la misma evaporación y el mismo deterioro de los ecosistemas, deslizamientos de tierra por la falta de una estructura del suelo o de algo que le dé estructura al suelo, una creciente exposición a la radiación UV, porque pues lo que sucede con el cambio climático es que lleguen estos rayos solares y pues no salgan, entonces estamos manteniendo una constante exposición a los rayos UV que pues por lo general causan cáncer, por eso ahora tanto cáncer de piel y en general gran exposición a contaminantes del aire, del suelo, del agua, ¿sí? Entonces, todas estas actividades nos van a generar
impactos en nuestra salud, ¿sí? También van a ocurrir impactos sobre la salud de los mismos ecosistemas, ¿sí? Que en este caso, o que la salud de los mismos, o el daño a los ecosistemas también van a generar ciertos impactos en nosotros. En ese caso, pues, riesgos alterados de enfermedades infecciosas, ¿sí? Yo no sé si con ustedes el semestre pasado lo hablamos, pero yo les decía que este COVID, una de las teorías que surge, pues una es que pues lo crearon para hacer guerra biológica y matar gente, ¿sí? Pero pues otra teoría, y pues es la que yo considero como más probable, es que el deterioro de los ecosistemas de China, ¿sí? Ocasionó que gran cantidad de especies de murciélagos migraran, ¿sí? Y en este caso, al migrar, pues se van con todo y sus virus, ¿sí? Y pues ya ven que en China se comen gran cantidad de animales y pues esta gran exposición entre el humano al animal, pues va a generar que entre los dos compartan sus virus. En algún momento estos virus mutarán causando que los pueda adquirir el humano o que los virus del humano los pueda adquirir el murciélago, por decirlo así. Entonces, en ese caso, ambas poblaciones se pueden ver afectadas, ¿sí? Entonces, por eso les digo que deteriorar ecosistemas genera que las poblaciones de animales migren, por lo general pues van a buscar comunidades humanas porque van a encontrar alimento en las basuras, van a encontrar refugio en las casas, en los huequitos de las casas y entonces se van a venir con todo y sus virus. Obviamente no quiere decir que todas las especies nos vayan a enfermar, pero que estar en constante contacto con especies totalmente ajenas a nosotros, pues seguramente va a fomentar que en algún momento podamos transmitirnos enfermedades de humanos a animales o de animales a humanos, ¿sí? Em, Supongo que ustedes están viendo zoonosis, enfermedades de transmisión veterinaria, creo que es, o de vectores, y pues en ese caso esto entra mucho en esa materia, ¿sí? Pues para que lo tengan en cuenta. También podemos hablar de la reducción de la producción de alimento, ¿sí? En este caso, pues la pérdida de ecosistemas pues va a generar que haya un deterioro en el suelo o la implementación solo de monocultivos va a generar una deterioración en el suelo, en el cual pues solamente se pueda, ya no se pueda cultivar, ¿sí? Por lo tanto, va a haber disminución del alimento vegetal y cárnico y por lo tanto esta desnutrición va a causar que hayan atrofias en el cuerpo, ¿cierto? Haya agotamiento, ¿cierto? También pues que ya no hayan medicinas de tipo natural o que de la misma naturaleza no se puedan producir medicamentos, ¿cierto? Puede afectar la salud mental, ¿sí? El hecho de uno estar en ausencia el hecho de uno estar en ausencia de, sí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, Mm, profe. Vale, gracias. El hecho de uno estar en ausencia de algún ecosistema natural o de, sí, de naturaleza, pues hace que uno como que se vuelva más intranquilo. De hecho, pues en este momento, pues el que uno esté encerrado, ¿cierto? En esta condición de cuarentena ha generado en las personas ciertos males mentales, ¿cierto? Ciertos, sí, daños mentales. De hecho, me disculpan que les cuente de mi vida personal, pero mi mamita ahorita pues recién salió hace 2 días de una clínica de reposo porque el encierro la afectó mentalmente mucho, ¿sí? Entonces, en este caso, uno al estar, digámoslo así, en un encierro o lejos de la naturaleza, pues uno como que no está tranquilo o no recupera como esa tranquilidad. Supongo que ustedes cuando van a campo como que se sienten, no sé, libres, tranquilos, como que chévere estar en contacto con la naturaleza. Eso es muy importante, por eso es muy importante también estar en contacto con la naturaleza. ¿Sí? Y pues también puede generar impactos en el empobrecimiento, ¿sí? Estético y cultural del lugar. Ustedes saben que hay mucho paisajismo y chicos, qué pena, pero nos queda menos de un minuto, apenas me doy cuenta, salgamos y nos volvemos a conectar.